y vamos a compartir pantalla. Compartir el escritorio. Bien. Ok. Voy a hacer un overview de la presentación que va a estar en la plataforma. Sin embargo, hoy vamos a entrar más a algo matemático, nada más para explicar un poquito en qué se basa lo que vamos a ver. Nosotros vamos a ver las leyes de Newton. Son tres leyes muy importantes que tienen que ver con, digamos, el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Rigen todo lo que tiene que ver con el movimiento de los cuerpos. Si está en reposo, cuál es la suma de las fuerzas, si el cuerpo está acelerándose a una aceleración X, cómo nosotros podemos interpretar las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, ¿sí? Eso es muy importante. Vamos a ir viendo por qué. Vamos a ver algunos, por ejemplo, algunos problemas típicos que pueden darse en el área de ustedes, en el campo de ustedes. Como les comentaba aquí, la presentación ahora más la voy a colocar como un overview porque vamos a entrar directamente al análisis de cada una de esas leyes. Las leyes de Newton son tres principios que van a regir lo que es el movimiento de los cuerpos y básicamente constituyen lo que es la base de la mecánica clásica. Por ejemplo, materias como mecánica, estática, dinámica, todas esas materias, todas se van a regir en estos tres principios. Claro, más otros elementos, etcétera, pero básicamente de esa forma. Por ejemplo, uno de los casos que vamos a ver, digamos, en el caso de los dientes, cuando se colocan alambres en una posición específica, ¿por qué? ¿Con qué fuerza? ¿Qué ángulo? ¿Cómo se puede analizar, por ejemplo, lo que sucede particularmente en un diente cuando nosotros aplicamos la ley de Newton? Es lo mismo que puede ser para otras áreas o carreras, ¿no? Entonces, es algo que se puede aplicar a diferentes áreas. En el caso de las leyes de Newton, como les comentaba, nosotros tenemos tres leyes que vamos ahora a analizar, por lo menos a diagramar, entender y cómo la vamos a utilizar o cómo nos sirven. Hay un principio que nosotros vamos a ver en nuestra presentación que nos dice, vamos, esto se perdió. A ver. Ajá, bolígrafo óptico no está sirviendo. Un momentito. Lo siento. Trágico. Un momentito, vamos a ver qué pasó contigo. Me desconecté este bolígrafo y vamos otra vez. Porque necesito que funcione bien. Denme un momentito algo. El problema con este... De repente he dejado funcionar el bolígrafo que tengo acá, óptico. Y si no, si tengo que usar el mouse, eso es un dolor de cabeza. Quiero ver, tratando de desconectar y nuevamente pegar. Vamos a ver. Pensé en un minuto nada más. Si no, ni modo, con el mouse. No, no me está dejando.
Mm. Bueno, vamos a tener que seguir acá en la... Ok, continúa entonces. En el caso de las leyes de Newton, como les comentaba, son tres principios que nosotros vamos a utilizar para la resolución de problemas cuando vamos a hacer un análisis de mecánica. Cuando digo de mecánica me refiero a las fuerzas y el movimiento. Nosotros, por ejemplo, hicimos un análisis de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué sucede, por ejemplo, si alguno de esos cuerpos que nosotros analizábamos de repente tiene una fuerza adicional? ¿Sí? No, tenemos una fuerza adicional en ese cuerpo que no la hemos tomado obviamente en cuenta anteriormente. Entonces, ¿qué principios o cómo nosotros podemos formular entonces ese problema? Eh, Ahí nosotros vamos a ver que una fórmula muy importante, básica, que nosotros vamos a utilizar, nos va a decir que la sumatoria de fuerza, y eso imaginémoslo como un vector vector de fuerza, la suma de, la suma de fuerza, vamos a colocar aquí, suma de fuerzas que va a tener un cuerpo va a ser igual a su masa por la aceleración que ese cuerpo tiene. Esto constituye una de las leyes de Newton que vamos a nosotros a explorar. Pero a partir de esta ecuación nosotros podemos desarrollar una serie de problemas básicos, ¿ok? Para el caso del movimiento. Ya nosotros habíamos visto, por ejemplo, en el caso del peso, nosotros habíamos hecho este análisis, esto es muy importante. Cuando estamos hablando del sistema internacional, que es el sistema que vamos a utilizar lo mayormente posible, nosotros tenemos que la fuerza se coloca en unidades de Newton, que es lo colocamos como una N mayúscula. Recuerden que el peso, nosotros habíamos hablado del caso de esa fórmula. Nosotros tenemos que el peso va a ser igual a masa por la aceleración. O en este caso, pero masa por la gravedad. Disculpen. ¿Sí? Peso igual a masa por gravedad. Habíamos dicho, si en el caso de que la masa nosotros la colocábamos en kilogramos, y aquí esta K debe ser minúscula, aquí tengo que corregirlo. La masa está en kilogramos y la gravedad en metros sobre segundo cuadrado. Nosotros tenemos que el producto de estas unidades que tenemos aquí,
va a ser equivalente a Newton. Entonces, importante, vamos a trabajar las fuerzas en Newton, siempre recordando que la masa la tenemos que colocar en kilogramos. Uno de los errores que muchas veces se comete es que la masa la colocamos en gramos y no en kilogramos. Entonces, ese es uno de los detalles que tenemos que tener un poquito de, siempre de cuidado. Entonces, importante esto. Esto no lo voy a mencionar, vamos a pasarlo. Vamos entonces a ver lo que serían las leyes de Newton. Bien, en el caso de las leyes de Newton, nosotros tenemos que la primera ley de Newton me dice, y lo que voy a hacer es que voy a pasar al tablero acá. Un momentito. Vamos a pasar a nuestro tablero. Y que esto me quiere hacer caso. No, hoy se ha puesto esto impresionante. No me quiere hacer caso nada aquí. Hoy es el día. Qué barbaridad. Bien, esta escritura va a estar horrible porque estoy usando el PPT y además estoy usando el mouse y el bolígrafo y no sé qué le ha pasado que no funciona, se traba allá arriba. Así que ni modo. ¿Me escuchan ahí, verdad? ¿Están ahí, chicas? Sí, sí, profe. Okay, bien. En el caso de las leyes de Newton, nosotros tenemos que la primera de ellas, la primera de las leyes de Newton, nos dice, vamos a poner aquí primera. La primera ley de Newton nos dice que si un cuerpo está con una aceleración constante, perdón, en reposo, si el cuerpo está en reposo o si el cuerpo está con una velocidad constante, ¿sí? Fíjense, ya sea que esté en reposo o que la velocidad de ese cuerpo sea constante, la suma de fuerzas en ese cuerpo va a ser igual a 0. ¿Ok? La suma de fuerzas va a ser igual a 0. Un caso o un ejemplo que se me ocurre, vamos a decir el caso de un semáforo, por ejemplo. Vamos a suponer yo tengo un semáforo y ese semáforo tiene un cable que lo sostiene de un lado y un cable que lo sostiene del otro lado. Aquí yo podría hacer un análisis de fuerzas, por ejemplo, aquí en este punto. Yo podría hacer un análisis de fuerza en ese punto. ¿Qué implica un análisis de fuerza? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir practicando o recordando? Es colocar todas las fuerzas que actúan en ese punto de análisis. Fuerzas que entran o salen.
Por ejemplo, aquí yo tengo un semáforo y tengo dos cables. ¿Cuántas fuerzas ustedes colocarían ahí ese punto? ¿Cuántas fuerzas salen de ese punto que marqué en color rojo? Mientras yo trato de probar mi bolígrafo, pues si sirve. Chicas, ¿cuántas fuerzas entrarían o saldrían en ese punto? Dos. ¿Cuántas fuerzas, profe? Sí, ¿cuántas fuerzas? ¿Dos? Ah, no sirve el bolígrafo, me voy a matar. A ver, ajá, ¿cuántas serían? Dos. Dos. Ok, de aquí, si yo agarro y hago un análisis y me coloco ahí en ese punto rojo, yo vería que yo tengo tres fuerzas que salen de ese punto. ¿Ok? ¿Cuáles serían esas fuerzas? Bueno, yo tendría, por ejemplo, si coloco eso en un plano cartesiano, estoy adelantando un poquito lo que vamos a hacer. Yo en el plano cartesiano agarro una X y una Y en este caso y coloco los vectores. Yo tendría, por ejemplo, que tengo un vector que va aquí, tengo un vector que va hacia acá y tengo este señor que está aquí. Este señor es el peso del semáforo. Acá yo tengo una tensión, una fuerza, podemos ponerle tensión, una tensión 1, por decir algo, y acá yo tengo otra tensión porque es otro cable y tengo una segunda tensión. Aquí yo tengo un sistema de fuerzas que la suma de ellas, todas esas fuerzas sumadas me van a dar 0. ¿Sí? Si se fijan, ese punto que yo estoy analizando no se mueve. Y en el caso de que se moviese, tendría que moverse a una velocidad constante. Si no tiene aceleración, entonces la suma de fuerzas en ese punto también va a ser igual a 0. Entonces, esta es la primera, que en la presentación está, ¿no? Descrita con más detalle eso, pero a grosso modo, primera ley de Newton tiene que ver con, ok, que la suma de fuerzas en un cuerpo va a ser igual a 0 siempre y cuando esté en reposo o la velocidad sea constante. En otras palabras, no hay aceleración. ¿Ok? En otras palabras, cuando no tenemos aceleración o que la aceleración es 0. Ese es el caso de la primera ley de Newton. El caso de la segunda ley de Newton, a mí me dice, y es la fórmula que estamos viendo hace un ratito, que la suma de fuerzas en un cuerpo, en una partícula, va a estar relacionado proporcionalmente a la masa de ese cuerpo por la aceleración. Entonces, esta sería nuestra segunda ley de Newton, sumamente importante. Ejemplo de esa ley de Newton, un caso de aplicabilidad. Yo no sé si ustedes recuerdan los planos inclinados. Aquí yo tengo un plano inclinado, por ejemplo, y en ese plano inclinado nosotros tenemos, vamos a decir, una caja que se empieza a deslizar. Esta caja que está aquí. Ok. Aquí, pregunta, esta caja, si yo la dejo, si yo la coloco ahí, ¿esa caja se queda ahí o se surra hacia abajo? O no sabemos necesariamente. ¿Se zurraría siempre o no? ¿O depende? Se zurraría. En realidad depende del material. Imagínate que este plano fuera una lija, por ejemplo, y esto una cajita de fósforo, ¿no? La masa o el peso de esa cajita de fósforo probablemente no sea lo suficiente para que ella se deslice. Entonces, en el caso que esa caja, por ejemplo, que he dibujado aquí, se empieza a deslizar, entonces nosotros aplicaríamos esta fórmula que tenemos aquí. Para este caso, en particular, nosotros, que es un caso que vamos a analizar, nosotros tenemos, por ejemplo, y lo voy acá colocar en un color diferente.
Fíjense, mis ejes X y Y, para este caso, los he girado de manera tal de que el eje X, por ejemplo, aquí el eje X va en dirección del plano y el eje Y va perpendicular a ese plano. ¿Ok? Entonces, es muy común que cuando nosotros estemos trabajando, a veces estos problemas, en el caso de las leyes de Newton, nosotros los ejes, por ejemplo, en el caso de los planos inclinados, los giremos para hacer nuestro análisis. Ok, vamos a ver por qué. Lo que voy a hacer aquí es colocar las fuerzas. ¿Cuántas fuerzas ustedes creen que habrían aquí, en este caso? Y hay algo que viene con la tercera ley de Newton relacionado a este problema. ¿Cuántas fuerzas ustedes ven aquí en este caso, en este problema? 3. 3, ok, bien. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles ves ahí? ¿Qué fuerzas tendrías ahí? ¿Qué fuerzas tú crees que actuarían ahí? La del peso. La del peso. Esa es la clarita, esa es la que más. Las otras son las que. ¿Cuáles serían las? Son 3. ¿Cuáles serían las otras? Bien, vamos a ver. Vamos a en stand-by ese. Fíjense, vamos a dar esa es la segunda ley de Newton ahí. Para hacer el análisis de fuerzas que me interesa, sí me interesa que hoy nos podamos ir con estos conceptos de hacer los diagramas de fuerza. La tercera ley de Newton, y que nos va a ser muy útil, obviamente, para poder resolver también este tipo de problemas, nos dice que toda acción tiene una reacción. Y no va a poder escribir toda esta palabra. Ustedes recuerden, toda acción, porque no tengo el mouse. Toda acción crea una reacción. ¿Sí? Ok, ¿qué significa eso? ¿Cómo es que toda acción crea una reacción? Bien, un caso muy sencillo. Vamos a decir que yo tenga una mesa. Tengo aquí esta mesa. Y sobre esa mesa yo tengo un libro. Voy a poner aquí en color rojo. Aquí tengo un libro. El libro, sabemos que tiene un peso, ¿verdad? El libro tiene un peso. Ese libro, cuando nosotros tenemos dos cuerpos unidos, o no unidos, bueno, eh, juntos, vamos a decir, bueno, porque el concepto de unido puede ser un concepto que se va a lo molecular. Cuando tienen dos cuerpos juntos, uno va a crear una reacción sobre el otro. En el caso, por ejemplo, del libro, que es este que está aquí, si yo hago un análisis de fuerzas, y voy a adelantarme, si hago un análisis de fuerzas, yo podría hacer esto, colocar X y Y en el caso particular de las fuerzas, yo tendría esto, yo tendría el peso, fíjense, tengo peso, que es W, y además tengo esto que ven acá. Esta fuerza que ustedes ven aquí, nosotros la conocemos como la fuerza normal. Y es esa fuerza de reacción que el otro cuerpo ejerce sobre el cuerpo que nosotros estamos analizando. Y algo bien importante, esa fuerza normal siempre, siempre, siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, si esta mesa, la superficie es completamente horizontal, la normal siempre va a estar a 90 grados de esa superficie. Así que yo tendría la normal y el peso del libro. Ahora, si el peso, bueno, les hago una pregunta, si el peso del libro es de, por decir algo, 10 newton, ¿podríamos saber cuánto es la normal? Sí. ¿Sería? ¿Cuánto sería la normal?
Es. ¿Ah? ¿Cuánto sería la normal, chicas? Si el peso de 10 newton, la normal sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería? Déjenme mientras ver si acá funciona esto. Un momentito. No pierdo la esperanza de usar el tablerito acá. Porque la verdad... Ok, estoy dando tiempo para que piensen. Es triste y desolador. Voy a tener que... Nos busco otra opción también, ¿ves? De tablero. Bien, ¿cuánto sería la normal aquí? El valor de la normal. ¿Ustedes creen? En newtons. ¿Sería igual que el peso? ¿Sí o no? Sí. Yo Sí, pienso que sería, sí, profesor. sí, sería igual, ¿verdad? Aquí, miren, esto está relacionado, por ejemplo, al caso la primera ley de Newton. Yo tengo que ese libro está en reposo, aceleración cero. Si eso es así, yo tengo que la suma de fuerzas, y en este caso Y, porque estas fuerzas están en el eje Y, eso lo vamos a ir diagramando. Ahora simplemente estamos conceptualizando, lo vamos a hacer unos ejemplos. Yo tengo que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Fíjense, y yo hago lo siguiente, me estoy adelantando un poquito. La normal, aunque aquí se puede ver directamente, pero yo tengo esto. La normal va a favor del eje Y, aunque N menos W igual 0. Y si yo despejo aquí, yo tendría que la N, la normal, va a ser igual al peso. Si a mí me dieron el peso, entonces yo tengo la normal y viceversa. Ok, ahora vamos a saltar a la anterior, porque ya tenemos un concepto claro de la normal, más o menos claro. Aquí en este diagrama yo voy a tener tres fuerzas importantes. Una, el peso. Aquí el peso no va a quedar sobre el eje Y se roto, el peso va a quedar, fíjense, el peso va a quedar así. Va a quedar totalmente vertical. Esto sería mi peso, va a colocar una W. Adicional a esto, a este peso, yo tengo que colocar la normal. Esta superficie crea una fuerza, imagínense que empuja, ¿verdad? A esta caja. Es como el caso ahora mismo, ustedes están probablemente en una silla, están sentadas. La silla crea una normal sobre ustedes. Ustedes crean un peso y la silla crea una normal. Por eso ustedes están estáticamente en equilibrio ahora mismo donde están. Tienen la fuerza de su peso y la normal de la silla que se distribuiría a través de las cuatro patas de la silla. Imaginamos que están en una silla convencional. La normal, y miren, esto es muy importante, la normal en este caso va a ir en esta dirección. Perpendicular, ¿verdad? Yo tengo entonces esto. Esa sería mi normal. Y adicional a esto que yo tengo aquí, yo tengo algo que se llama la fuerza de fricción, que ya la vamos a ver con más detalle también la próxima semana. La fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento. Si esto tiende a moverse hacia acá, la fuerza de fricción va en sentido contrario. Y fíjense, la fuerza de fricción va paralela, la normal era perpendicular, ahora la fuerza de fricción es paralela a la superficie de contacto, o sea que esa fuerza de fricción va de esta manera. Y vamos a decir que le llamamos FR. En este caso yo tengo entonces mi diagrama de fuerzas para el caso particular de, por ejemplo, una caja que se está deslizando en un plano inclinado. Entonces, yo tengo este diagrama que tenemos aquí. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos eso? Lo que he explicado, las tres leyes de Newton, fíjense, las tres leyes de Newton empatadas en este cuadro que hemos hecho. Que lastimosamente está feo porque, bueno, igual mi letra no es muy bonita, pero no tengo mi bolígrafo así. Creo que tendría que reiniciar la máquina y todo, eso que no. Así que mejor le damos así con este PPT feo.
Se entiende más o menos conceptualmente las tres leyes de Newton. Fíjense, reposo, Sí. aceleración, acción y reacción. Entonces, son importantes para nosotros poder resolver. Ok, vamos entonces a un ejemplo del primer caso. Vamos al ejemplo este del semáforo que tenemos. Vamos a borrar aquí y vamos a colocar nuestro problema. Vamos a decir que nosotros tenemos un semáforo. Vamos a colocarle un momentito. Por última vez verificar si tengo tablero, si no, nada, ni modo. Ok, por lo menos tengo tablero, pero bolígrafo está en paños. Bueno, parece, no sé, pareciera. Clipboard. Ok, vamos a ver. Okay. Bien, vamos a ver, tenemos tablero. Hace un último intento con este bolígrafo óptico para ver si me hace caso. Si le da la gana. No, y no. ¿Qué vamos a hacer? No. Okay. Nada, no hace caso, así que no hace caso. No hace caso. Ok. Vamos a ver, yo tengo aquí. Vamos a ver un semaforito. Con esos círculos donde le da la gana. Imagínate un semáforo. Tengo un cable aquí. Y tengo otro cable acá. Acá sostenido de arriba, acá también. Y en el caso este me dicen que la masa del semáforo, vamos a decir que es de 80.0 kilogramos. Ok, tengo que 80.0 kilogramos y aquí tendríamos, vamos a colocar 30 grados y vamos a decir que acá yo tengo 60 grados. Ok. Bien, algo importante. Lo primero que tenemos que analizar, por ejemplo, cuando... a todo esto no les he dicho qué es lo que se pide. Aquí nos piden... Esta es una tensión 1 del cable, este es un cable con una tensión 2. Y nos piden, bueno, T1 cuánto es y T2 cuánto es. Esa es la pregunta. ¿Cuántos serían los valores de esas tensiones? Ok, primero, cuando nosotros estamos viendo este tipo de problemas, y les adelanto un poco, nosotros, la máxima cantidad de incógnitas que podemos tener como fuerzas van a ser dos incógnitas máximas. Les adelanto eso y ahora vamos a ver por qué solamente el máximo de incógnitas que puedo tener son dos. Si yo tuviera un tercer cable y no conozco la tensión de ese cable, yo no puedo resolver ese problema. Tendría múltiples respuestas, porque dependería de cuánto sería el valor de una tensión para encontrar las otras dos y
y así simultáneamente. Entonces, puedo tener dos. Ahora es cuando el tema de las componentes rectangulares cobran importancia. Ahora es cuando cobran importancia. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, yo tengo que colocar estas fuerzas que están aquí dentro de un plano cartesiano para poder resolverlo con facilidad. Y vamos a ver por qué. Entonces yo, ok, agarro lo que hemos visto para el caso de las fuerzas. Yo tengo un plano cartesiano. Yo tengo que ubicar las fuerzas en ese plano cartesiano. Vamos a colocarla en color verde un poquito más gruesa. Yo tengo esta fuerza T2. Tengo una fuerza T1. Tengo el peso. Vamos a poner aquí T1. Vamos a poner aquí T2. Vamos a poner aquí peso. Esto que está aquí es sumamente importante, es fundamental. Este es nuestro diagrama de fuerzas para ese problema. Entonces aquí vamos a colocar 30 grados. He utilizado menos grueso, pero bueno. Acá 60 grados. Ok, esto que está aquí es un diagrama de fuerzas que me permite a mí resolver. Hace un rato habíamos dicho que, por ejemplo, en el caso de que nosotros tuviésemos que el cuerpo, el objeto que estamos analizando, se encuentra en reposo o se mueve con una velocidad constante, la aceleración sobre ese cuerpo partícula es cero, ¿verdad? Y por ende, la suma de las fuerzas en ese cuerpo partícula va a ser igual a cero. Ok, eso quiere decir esto, que aplicamos la primera ley de Newton, ¿no? Yo tengo sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. No hay aceleración. Ok. Cuando nosotros estamos trabajando con componentes rectangulares, componentes en X, componentes en Y, esto se convierte también en lo siguiente. Yo tengo que, si eso es así, entonces la suma de fuerzas en X va a ser cero y también la suma de fuerzas en Y van a ser igual a cero. No siempre es así y eso lo vamos a ver posteriormente, pero en este caso particular, en X, movimiento cero, no hay movimiento en Y tampoco, entonces yo tengo esto que está aquí. Bien, ahora vamos a ver cómo nosotros podemos trabajar estos ángulos con estas fórmulas que están aquí. ¿Alguna tiene una idea de qué haríamos aquí con el caso de esta ecuación? ¿Cómo yo uso esta ecuación utilizando estos vectores que están aquí? ¿Alguna idea? ¿Cómo yo expreso esa ecuación? Ahora viene la parte interesante, que relaciona el tema anterior con este tema que está acá. ¿Cómo yo hago esa ecuación? ¿Cómo sería esa ecuación de sumatoria de fuerzas en X igual a 0? ¿Cómo expresaríamos esa ecuación? ¿Será que las perdí? ¿Están ahí, chicas? ¿Aló, aló? Ven. Qué susto, yo pensé que no estaban ahí. Bien, ¿alguna idea? ¿Alguna pista? No sé, lo que se le ocurra. ¿Qué podemos hacer ahí? Separamos las fuerzas de Ajá. acuerdo a X y Y. Ok, por ejemplo en X, ¿qué harías? ¿Cómo lo representarías? Es algo correcto, pero ¿cómo lo representarías? Por ejemplo, el caso de T1, piensa que si vamos a descomponer la fuerza, ¿no? Que era lo que vimos, por ejemplo, el caso de los vectores. T1 tiene una componente en X.
T1 tiene una componente en X y tiene una componente en Y, ¿verdad? T2 tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Y W no tiene componente en X, solamente tiene componente en Y. ¿Ok? Solamente componente en Y. Así que esto es como si tuviera lo siguiente. Aquí imagínense que esto tiene una, por eso lo puse más pequeño, esto no tiene que hacerlo, lo que coloqué aquí en color azul. Y aquí T1 en Y. Acá esta sería T2 en Y. Esto es un martirio, tener que escribir con el mouse. T2 en X. ¿Sí? Estas serían las componentes. Y esta sería la misma componente. Aquí no hay perder. Lo que sucede es esto. Cuando nosotros colocamos nuestro diagrama así, todas las componentes en X se van a eliminar. Y todas las componentes en Y se eliminan. Entonces nos da cabida a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo sumatoria de fuerza en X igual a 0. Podemos empezar lo siguiente. Todo lo que va, si yo decreto que este es mi X positiva, yo lo puedo hacer para la derecha o para la izquierda. Eso lo vamos a ver. Y Y para arriba, digo que es positivo, entonces yo digo lo siguiente. Acá sería menos T1, la componente en X, más T2 en X, ¿verdad? La componente en X de T2 igual a 0. En Y yo tengo la componente de 1 en Y más a veces las dos son positivas, las dos van hacia arriba, la componente menos el peso igual a 0. Esas serían mis dos ecuaciones para poder resolver ese problema. Ahora miren lo que les decía. ¿Por qué solamente puedo tener dos incógnitas? Porque si yo tengo dos ecuaciones, la máxima cantidad de incógnitas que yo puedo tener puede ser 2. La cantidad de incógnitas siempre va a depender de la cantidad de ecuaciones que yo tenga para resolver el problema. Si yo tengo una ecuación, una sola incógnita. Dos ecuaciones, puedo tener hasta dos incógnitas. Entonces, dos ecuaciones, dos incógnitas que son T1 y T2. Esto debemos seguir dándole forma. T1X, como yo ahora aquí agarro el ángulo, me fijo en el ángulo. Recuerden que si el ángulo es con respecto al eje X, que ambos ángulos lo son, para X uso coseno de ese ángulo y para Y el seno de ese ángulo. Así que aquí yo tendría menos T1 coseno de 60 más T2 coseno de 30 igual a 0. Y en el caso de Y, yo tendría que T1, Y es T1 seno de 60 más T2 seno de 30 menos el peso, que es, vamos a poner aquí, vamos a poner peso es masa por gravedad, sería 80.0 kilogramos por 9.81 metros por segundo al cuadrado. Esto es un martirio terrible. Tienen que escribir con el mouse. No puede ser. Igual a 0. Ok, entonces aquí yo tengo, estas serían mis dos ecuaciones. ¿Tienen dudas con hasta dónde hemos llegado? ¿Alguna duda allí? ¿Se entiende o, no, o hay algo que tengan que explicar? ¿Se entiende? ¿Dudas?
Chicas, ¿se entiende o no? Sí se entiende, profe. Ok. Aquí lo que se hace en este caso ahora es, esto lo vamos a resolver. Yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahí tenemos que recordarnos de la parte matemática, que una de las cosas que siempre discuto, comento en el caso de los propedéuticos es que matemática no está incluida. Entonces, precisamente para desarrollar cosas como esta. Y tenemos entonces que recordarlo. Aquí, estas dos ecuaciones tenemos que darle forma. Tenemos que darle forma a estas dos ecuaciones. Y lo que podemos hacer es, me ayudan con su calculadora. Vamos a desarrollar eso numéricamente. Y tengo coseno de 60, es 0.5. Entonces yo tendría de esta manera menos 0. Vamos a usar tres decimales, por lo menos aquí. Aquí puede ser 0.5, ¿no? Estoy poniendo aquí nada más para recordar que son tres decimales. T1 más T2 coseno de 30, ahí agarro coseno de 30, 0.8660, agarro tres decimales por lo menos, 0.866 T2 igual a 0. T1 seno de 60 sería 0.866 y ese es positivo, así que lo dejo de esa manera, 0.866 T1 más seno de 30 es igual a 0.500, 0.5, 500 T2, dejo las incógnitas de este lado y al otro lado coloco los valores numéricos. 8 por 9.81 lo coloco al otro lado y pasa positivo, ¿no? $784.8. Esto es Newton. Ok. ¿Alguien recuerda cómo resolvemos estas ecuaciones? ¿Cómo yo encuentro el valor de T1 y T2? ¿Se acuerdan o no? ¿O lo recordamos? ¿Se acuerdan o no? Reemplazando. Hay diferentes métodos, ¿no? Cada uno tiene, pues, reemplazando, por ejemplo, de la primera ecuación se puede poner T1 en función de T2 y reemplazarlo abajo. Puede ser también por reducción, el método de reducción, que es el que generalmente yo uso. Yo uso el método de reducción, se lo voy a recordar para afianzar eso. El método de reducción, yo lo que hago es que las dos ecuaciones las debo sumar, pero antes de sumarla, una de esas dos ecuaciones yo la voy a cambiar para que una de estas dos variables se elimine. Aquí, por ejemplo, esta está positiva, esta está negativa. Esta es más, quizás se ve como más fácil de eliminar. Yo lo que digo es esto. Yo hago lo siguiente. Yo digo, ok, 0.500 multiplicado por un número me debe dar 0.866. Fíjense, yo aquí estoy colocándolo conceptualmente para que vean dónde sale todo esto. Yo digo, 0.500 yo lo debo multiplicar por un número para que me dé este que está acá abajo. Así que si yo despejo esto de la ecuación, yo digo 0.500 por n igual a 0.866. Bueno, entonces ese número
va a ser igual a el número que yo tengo abajo, 66, entre el que tengo aquí, el mismo, 0.500. ¿Sí? Un número multiplicado por 0.500 me debe dar 0.866. Ok, un número multiplicado por 0.500 me da 0.866. Esto pasa acá dividiendo. Así que ese número que va a multiplicar a toda la ecuación va a ser esta operación que yo tengo aquí. Ese número va a ser 0.866 entre 0.500. Si alguien no recuerda eso, deben afianzarlo, la de resolver ecuaciones con incógnitas. Pueden usar cualquier método, no necesariamente tiene que ser esto. 0.866 entre 0.5 me da 1.732. Trato de siempre usar por lo menos 3 decimales para que tenga una buena precisión en mis datos, ¿ok? Entonces aquí 1.732. Toda esta ecuación, toda la ecuación, yo la voy a multiplicar por 1.732. En matemáticas se dice lo siguiente, que siempre y cuando usted una ecuación la multiplique todos los términos por un mismo número, la relación que existe en esa ecuación se mantiene exactamente igual. Así que uno no está haciendo ningún cambio en la ecuación, ¿no? Entonces, por eso este número no va a multiplicar solamente este, sino que a toda la ecuación. Bien, entonces usted va a tener ahora esto. Si yo multiplico, fíjense, y es la idea, por eso que buscamos ese número. Si yo hago 0.500 por 1.732, me va a dar 0.866, lo que tengo arriba, lo que tengo abajo, perdón. Entonces yo tengo, fíjense, menos 0.866 de 1 más, yo ahora multiplico este con este de acá afuera, yo tengo 0.866 por 1.732. Yo tengo 1.4999. Si eso me redondea, quedaría en 1.500. Quedaría 1.500 de 2 igual 0. Y acá la otra ecuación la dejo exactamente igualita, no le hago ningún cambio. Yo prefiero modificar la ecuación que menos términos tiene porque es más fácil. Tengo que hacer menos multiplicaciones. Bien, el siguiente paso es sumar cada una de esas columnas para que me dé un solo resultado. O sea que yo hago esto, yo paso una línea aquí y hago la suma de esto. ¿Qué pasa? Cuando yo sumo este término, ¿qué pasa? Se va. Por eso es que hicimos lo que acabamos de hacer, para que uno de ellos desaparezca. Acá yo tengo, entonces, cuando sumo esto, me da, no siempre va a dar números redonditos, así que no se engañen con eso. Me da 2 de 2 es igual a 784.8. Y al momento de despejarte 2, yo voy a tener entonces que va a ser 784.8 entre 2. Ok, allí ya yo encontré una de las respuestas. Una de las respuestas será entonces 392.4 newton. Ah, ok, la pregunta es, bueno, ¿cómo encuentra usted uno? Bueno, lo reemplazo de cualquiera de estas dos ecuaciones.
preferiblemente, obviamente la que tiene menos números, que sería la de arriba. Entonces, si yo quiero despejar de aquí, vamos a colocar una flechita. Si a mí me interesa despejar de allí T1, porque ya T2 lo encontré, yo tendría algo como esto, 0.500 T1, al otro lado paso T2, eso quiere decir que cambia de signo. Y T1 al despejar quedaría de la siguiente manera. Menos 0.866 T2 entre menos 0.500. O sea que T1 va a ser igual a menos 0.866 por T2, que lo acabamos de encontrar, 392.4. Horrible esta letra, Dios mío, qué espanto. Entre 0.500 negativos. Y yo encuentro de esa manera el valor de T1. 92.4 por 0.866 por 500. Y en este caso yo tendría 679.6 newtons. ¿Ok? Este sería entonces sería mi. Con eso, yo acabo de encontrar, ¿qué cosa? Las dos tensiones que me estaba pidiendo el problema. Tanto la tensión 1 como la tensión 2. Fíjense. Tensión 1, tensión 2. Claro que lo que hicimos fue formularlo con un eje de coordenadas de esta forma. Hicimos las ecuaciones jugando con las componentes, ¿verdad? Seno, coseno. Y aquí hay una parte que es meramente matemática, ¿no? Ya esto no es física, esto es matemática. Cómo resolver dos ecuaciones con dos incógnitos. Usamos, en este caso, el método de reducción. Y encontramos entonces el valor de esas tensiones. ¿Alguna duda, pregunta? En ese caso, ¿dudas, preguntas? No, profe. No, profe. Ok, muy bien. Bien, entonces les toca a ustedes hacer el siguiente. No, vamos a una línea.
Bien, vamos a poner, dice, la caja mostrada tiene una masa de 10.0 kilogramos. Encontrar la normal y la tensión de la cuerda si el sistema se encuentra en reposo. Fíjense, aquí el sistema está en reposo, no está en movimiento, simplemente está sostenido con una cuerdita allí. Vamos a colocarla aquí. Okay, la caja mostrada tiene una masa de 10 kilogramos. Encontrar la normal y la tensión de la cuerda. La normal es la de la caja y la tensión de la cuerda si el sistema se encuentra en reposo. Sugerencia que les hago: colocar sus ejes X y Y paralelo y perpendicular a la superficie de la caja. Hay falta un dato importante. Falta el ángulo. Vamos a colocar. No, nada viva. Tienen que hacer su diagrama, obviamente, para poder entonces resolver. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Duda? ¿Se entiende lo que se pide, chicas? Sí, profe. Ok, bien. Vamos a tratar que lo resuelvan y vemos. Vamos a ver mientras trataré de ver si puedo. Esto que va, nada. No pone que. No sé por qué tengo esto. Disculpen. Profe, 60 grados. Sí, aquí son 60 grados. Disculpen esa letra tan espantosa. 60 grados. Un momentito, vamos a ver si encuentro el driver de esto. Wacom, ¿dónde está? Wacom, no te veo. Aquí, modo. Ok, queda aquí. Lo resuelvo. Wacom. Aquí nos faltó asumir algo importante.
la fuerza de fricción estática, que vamos a verla en mayor medida la próxima semana, es cero. No la colocamos dentro del diagrama. ¿Sí? La próxima semana sí la vamos a ir incluyendo.
¿Ya pudimos resolver? Ok, vamos a ir revisando cómo ha ido avanzando. Ok, Linet, ¿qué avanzaste? El problema, ¿cómo empezaste haciéndolo? Linet, ¿me escuchas? Linet, Linet, Rosas. Linet, ¿me escuchas? Ani, ¿me escuchas? Continuamos con Ani. Ani, Ani, ¿me escuchas? Sí, profe. Ani, ¿cómo? ¿Qué harías en ese caso? Vamos para ir avanzando. ¿Qué harías en este caso? ¿Qué es lo primero que harías? Separar las fuerzas primero. Antes de eso, Ah, el diagrama, el esquema. La epa, dirección en donde que van las fuerzas. en este caso, el consejo, ¿verdad? Sería colocar los ejes de esta manera. Ok, colocarlo y fíjense, esos ejes van a estar a 90 grados. Chanel, ¿cuántas fuerzas tendrías ahí en ese diagrama? Según el diagrama, ¿cuántas fuerzas tendrías, Chanel? Tres. Ajá, 3 fuerzas. Vamos a colocar aquí. ¿Cuáles serían esas fuerzas? Tendrías. El del. Ah, el. La. Fuerza. Profe, lo siento, se me había ido el wifi. Voy a poner línea. ¿Aló? La tensión. Ajá, un momentito Peso. para ponerlas aquí. La tensión, ¿qué más? El La peso. fuerza normal. La tensión, esta cuerda estaría justamente paralela a la superficie, ¿verdad? Entonces nosotros podemos, Sí. vamos a hacerlo, poner un poquito más grueso. Y color rojo, no me gusta mucho, pero bueno. Yo tengo esta es la tensión, ahora le coloco la flechita, la dirección. Aquí el peso, que hay que tener un poco de cuidado, va totalmente hacia abajo, no va en ninguno de los ejes, fíjense, porque los ejes los hemos rotado. Y lo otro sería la normal que iría así, de esta manera. Entonces ahí tendríamos el peso, la normal, la tensión. La normal se coloca como una N minúscula, esta T la podemos colocar como mayúscula y esto sería el peso. Aquí algo bien importante y son los ángulos con referencia al eje X.
El ángulo que a nosotros nos interesa en este caso sería este ángulo que tenemos acá. ¿Sí? Ese ángulo que está ahí es el que me interesa. ¿Ese ángulo cuánto sería? ¿Sería 60 grados? Ese ángulo que está ahí, el que acabo de marcar. ¿Sería 60 o no? ¿Sí o no? ¿Crees que sí o no? ¿Qué crees? O bueno, faltaría sumar lo faltante. Ajá, ok. Más o menos, creo que tenemos la idea ahí. Mira, estoy haciendo esto aparte para que vean. Así de repente es más fácil. Esos 60 grados que están aquí son los 60 grados que se observan de esta forma aquí. Aquí yo tengo 60 grados. Aquí hay una especie de triángulo rectángulo, yo sé que esto es 90 grados, así que este ángulo que está aquí, que es el que me interesa, es un ángulo de 30 grados. Es un ángulo de 30 grados. Ok, fíjense. Ahora esto va teniendo más sentido. Este caso que estamos viendo hoy, la próxima semana vamos a ver el caso, por ejemplo, de aceleración. En este caso yo tengo que la suma de fuerzas, tanto en X como en Y, es igual a 0 porque no hay aceleración. Esa caja ahora mismo está estáticamente colocada ahí, ¿verdad? Usamos las mismas fórmulas que vimos hace un rato. Tenemos suma de las componentes en X va a ser igual a 0. Y suma de componentes en Y igual a 0. Componentes en X, yo tengo que acá X lo puedo colocar positivo a cualquiera de los lados. Generalmente hacia donde se deslizaría el objeto, generalmente lo que hacemos es que le colocamos ese como el eje positivo. Para que ustedes vean lo que puede pasar aquí. Y yo puedo hacer esto. Positivo hacia la izquierda y positivo hacia, bueno, hacia arriba, ¿no? Hacia arriba a izquierda, ¿no? Entonces, aquí yo tengo sumatoria de fuerzas en X. La única fuerza que yo tengo que descomponer en dos sería el peso, porque la tensión y la normal quedan sobre el mismo eje, sobre uno de los ejes, perdón. Entonces aquí yo tengo en X positivo la componente del peso menos la tensión. La tensión en X es toda la tensión, así que yo la puedo dejar así, igual a 0. Y acá la suma, en el caso de suma de fuerzas en Y, yo tengo la normal menos la componente en Y del peso igual a 0. Estas serían mis dos ecuaciones. Y de aquí yo puedo escribir de la primera ecuación, yo podría colocar, despejar la T, ¿no? Entonces sería igual a la componente del peso en X, y de acá despejo la N, la normal. La normal sería la componente del peso en Y. Y la componente del peso, bueno, nosotros tenemos que la masa era de 10 kilogramos. Así que en este caso tenemos que el peso es 10 kilogramos por la gravedad. Vamos a hacer algo. Voy a poner el peso acá arriba. Voy a poner peso es igual a 10.0 kilogramos por 9.81 metros por segundo cuadrado. Así que eso me da 98.1 newton.
Esto lo voy a reescribir aquí un momentito. Tendríamos que sería 98.1 por coseno del ángulo con referencia a mi X, que sería este ángulo que está aquí, 30. Coseno de 30. Y WY sería el peso, que acabamos de encontrar, fíjense, este es el peso. Por seno de ese ángulo. Ahí tendríamos entonces el valor de T y el valor de la norma. .1 coseno de 30 es 85.0. 84.957. Se redondea que 85.0 newton. Y la normal sería 98.1 por seno de 30. 49. Sí, claro. 49.05, el 5 redondea, así que quedaría y tendríamos entonces que esas serían las respuestas de este problema de ejemplo que hicimos con el de la caja. ¿Ok? La próxima semana vamos a trabajar con la fuerza de fricción y ver cómo nosotros la colocamos dentro de la fórmula. La fuerza de fricción en este caso, por ejemplo, si hubiera tenido que haber colocado la fuerza de fricción, como esto tiende a deslizarse hacia acá, la fuerza de fricción yo lo hubiera colocado. Vamos a colocar otro color aquí para que no se enrede. Vamos a ponerle mostaza. Si hubiera tenido una fuerza de fricción, yo lo hubiera colocado hacia acá. FR, fuerza de fricción. Lo hubiera colocado así. Pero en el caso de la fuerza de fricción que vamos a ver, la fuerza de fricción es igual a una constante que se llama mu por el valor de la normal. Vamos a ver que esta constante puede ser estática o dinámica. En este caso, aquí hay una fuerza de fricción. Lo que pasó es que no la asumimos como cero. El problema decía suma como cero, pero aquí sí hay una fuerza de fricción. A pesar de que ella esté allí en reposo, hay una fuerza de fricción. Además de la normal, hay una fuerza de fricción. Es más, el caso hipotético que yo les decía, un plano inclinado con una cajita de fósforo que se mantiene ahí en reposo. Ustedes, además de la normal, tienen una fuerza de fricción estática que va contrario a la dirección en la que se movería la caja, aunque no se mueva, ¿verdad? Aquí ella no se mueve, pero si se moviese, se movería hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, la fuerza de fricción iría hacia arriba y hacia la derecha. Que es lo que nosotros exploraremos entonces en la clase que viene. ¿Se entendieron estos problemas? Más o menos. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Por favor, me avisan si algo no se entiende, ¿verdad? Pues, la idea es que puedan... pues, esto ustedes lo van a necesitar posteriormente. Así que, sobre todo estos temas, así que es importante que lo puedan manejar ahora. Porque puede ser que ustedes, no sé, ahora como estamos en todo este tema, eh, no sé, no lo pasen por alto, no le den la importancia que espero. Entonces, cuando estén en el caso de la carrera, ahí sí van a tener problemas. Y la idea es que no se hace. Ok, chicas, entonces nos vemos la próxima semana.
yo les tengo que estar anunciando sobre el proyecto, en el caso del proyecto de ustedes. Es más, se los voy a mencionar de una vez. El proyecto de ustedes va a ser lo siguiente. Va a consistir de el análisis de van a tener van a tener que tener algún prototipo en su casa al que le puedan hacer caseramente un paracaídas, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes hagan varias pruebas con ese paracaídas y la puedan colocar en video. ¿Qué se necesita ahí? Por ejemplo, la altura, esto se los voy a dar igual, pero para que puedan ir adelantando ya. Yo necesito saber la altura a la que llega ese objeto, el tiempo que permanece en el aire. Y para este caso, nosotros vamos a aplicar lo que estamos viendo ahora, lo que empezamos a ver a partir de hoy, que es el caso de sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, la segunda ley de Newton. Si es que se requiere, o sumatoria de fuerzas igual a cero. Ok, la primera, segunda, tercera ley de Newton. Primera y segunda ley de Newton en caso tal. Y la idea es que ustedes hagan un diagrama de las fuerzas que están involucradas en este objeto e indiquen cómo ustedes lograron encontrar esa fuerza. ¿Cómo hicieron? Eso tiene que estar en su video. Yo de todas maneras le voy a pasar la información de cómo hacer el proyecto. ¿Se entiende más o menos? Es un proyecto sencillo. Algo tiene que dispararlo hacia arriba, algo tiene que disparar ese muñequito hacia arriba. Lo pueden disparar con cualquier cosa que tengan en la casa. Pues un cucharón, una regla, lo que sea. La idea es que él se impulse con algo de forma casera. Obviamente estamos esto lo hicieron el cuatrimestre pasado también este tema de cuarentena, así que ustedes pueden hacerlo. Algo lo impulsa y entonces él empieza a bajar y ustedes entonces van a encontrar cuáles son las fuerzas que están actuando en ese muñequito. ¿Se entiende más o menos? ¿Aló? Profesor Rancés llamando. Sí, profe. Ok. Entonces, igual... ¿Hay que hacer un informe de eso, profe? ¿O solo el video? Hay que hacer el video y un informe de los cálculos. Yo les voy a dar el prototipo de todo para que ustedes sepan cómo lo tienen que hacer. Profe, ¿y ese proyecto para cuándo es? Para la última semana. Estamos hablando, creo, 4 semanas. ¿Y ese proyecto valida la nota de qué? Del examen final. Ah, ok. Nosotros O sea, ese es el examen final. Ajá, tenemos asignaciones, parcial 1, parcial 2 y el examen final. Así es como vamos a hacerlo. ¿Okay? ¿Y el parcial 2 para cuándo es? El parcial 2 estoy calculando para la semana 14. Estamos en la 11, 12, 13, 14. Pues estamos en la 14, ¿verdad? Vamos a ver. Estamos en la semana 11, ¿no? Esta, ¿verdad? Estamos en la 11, ¿es cierto? Sí, creo. Seguro. No sabe, nadie sabe, ya no sabemos, yo tampoco sé. Yo sigo esto, yo estamos aquí en la 11. Pero yo digo la 11, yo no sé. Así que, sí, estamos en la 11. Así que este es nuestro último tema. Este es el ley de Newton, pero lo vamos a practicar. Así que la próxima semana seguimos con este tema y voy a colocar una tarea entonces en la plataforma, por lo menos con ejemplos sencillos, para entonces ir aumentando el nivel de rigurosidad. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, nos vemos, chicas, que tengan buena semana y nos vemos la otra semana si Dios quiere. Ok. Pero una consulta, ¿usted no va a hacer alguna asignación de este tema?
Sí, le voy a dar una asignación de este tema. Voy a ver si se las doy hoy. Por favor, me acuerdan en el grupo, se las doy hoy. Van a ser asignaciones del libro del libro de texto que tienen ahí. El mismo libro que usaron para la última. ¿Sí? Ok. Ok, Ok. profe. Ok, nos vemos. Cuídense. Igual, hasta luego. Hasta luego.